oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Hace un mes y medio atrás tuve un accidente cerebrovascular, para los que no sabían, algunos lo supieron, y la mitad de mi cuerpo se paralizó y terminé desmayado en la cocina de mi casa. No podía mover la cara, los brazos, mi brazo izquierdo, mi pie, no podía hablar. Me llevaron rápidamente en una ambulancia al hospital y en 2 horas ya estaba completamente sano. Me hicieron todos los escáneres, las resonancias y los exámenes que hacen los médicos para ver qué había pasado, y lo único que encontraron es que tengo una cicatriz en mi cerebro, producto de una venita que explotó y quedó la cicatriz en el cerebro, y en mi aorta tengo otra cicatriz en la vena. Pero no se explica por qué estoy aquí, por qué puedo predicar y hablarle a ustedes. Porque la lógica es que al haber esa cicatriz, la sangre dejó de circular. Entonces me hicieron un examen más y encontraron que milagrosamente, ellos no saben cómo explicarlo, una venita hizo un bypass y saltó la cicatriz que tengo en mi cabeza, y gracias a ese bypass es que la sangre está otra vez circulando y yo puedo hablar y caminar y hablar normal. Así que yo creo que Dios hizo algo allí para yo poder estar aquí en Verac y compartir este mensaje con ustedes. A ver, puede decir amén. Proverbios capítulo 18, verso 16. Marco me dijo: apóstol, vamos a activar los dones de la iglesia. Y yo dije, voy a comenzar a leer y a escudriñar para que Dios me dé una palabra, ¿no? Pero vinieron algunas preguntas a mi mente mientras escribía las notas de este mensaje. Y dije, bueno, antes de compartir cualquier cosa, antes de orar y activar dones, porque creo que vos también venís a lo mismo, de parte de Dios, a hacer alguna cosa acá, ¿no? Marcos, Jaime y algunos otros que vienen en viaje. Pero antes de ello, quiero comenzar poniendo una base para lo que Dios nos va a hablar en estos días. Amén. Dice el libro de Proverbios 18, 16. No sé cómo aparece aquí, mi Biblia, uso la NTV. Dice: el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La King James, la Biblia en inglés, la traducción es: el don te abre las puertas, te lleva delante de los grandes. Quiere decir que el don es sumamente importante para alcanzar el éxito que como iglesia necesitamos. El don te abre la puerta, o te ensancha el camino, o te abre el camino. Y dice la escritura, escucha acá, y te lleva delante de los grandes. El don. Ahora, ¿qué es el don? La Biblia describe que hay 3 tipos de dones distintos: los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Padre, según la Escritura, son esas habilidades que tú tienes: el don de servir, de presidir, de administrar. Es la habilidad que tú traes de forma natural. De forma natural. Algunos tienen habilidad para las matemáticas, ¿no? Otros en el arte. Son pintores netos. Otros tienen un don para bailar. Es un don. Jaime no tiene ese don. Definitivamente no. Pero yo veo que muchos de ustedes tienen ese don. Eso viene en tu genética. Eso viene desde que tú naces, ya eso lo trae. Ese es el don del Padre. Luego están los dones del Hijo. Dice el libro de Efesios: y dio dones a los hombres, y a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones del Hijo. Y luego están los dones del Espíritu Santo: fe, discernimiento de espíritu, ciencia, profecía. Bueno, usted lo conoce, son 9 y siempre vienen de 3 en 3. O sea, si tienes discernimiento de espíritu, tienes ciencia y sabiduría juntos. Si tienes el don de interpretar lenguas, entonces también tienes el don de lengua y el de profecía juntos. Porque siempre vendrán juntos los dones. Así que cuando Dios habla de los dones, se refiere a los 3 tipos de dones.
Y yo le quiero hacer la pregunta en esta noche, antes de poder ministrar tu vida, orar y liberar o activar esos dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones del Padre? ¿Cuáles son tus dones del Hijo? ¿Y cuáles son los dones que Dios te dio a través del Espíritu Santo? Porque me imagino que ya recibiste el Espíritu Santo. Yo creo que el 80% de la iglesia no tiene idea de lo que yo estoy diciendo. Y esa es la realidad de muchas congregaciones. No sabía que había 3 tipos de dones. La Biblia lo dice. Y mira lo que dice la Escritura, Proverbios. El don te ensanchará el camino o te abrirá las puertas y te llevará delante de los grandes. No es tu habilidad, no es tu astucia. El don que tú tienes es el que te va a llevar a un nivel de excelencia, de victoria, de éxito. El don. Pero ¿qué pasa si la iglesia no conoce sus dones? ¿Qué pasa si tú no sabes cuál es tu don? La Biblia dice que hay 2 cosas que Dios nunca nos va a quitar, que son irrevocables, que si el Señor te los dio, no te los quita: el llamado y el don. Porque irrevocables son el llamamiento y el don, dice la Escritura. Por lo tanto, escucha esto: vas a irte a la tumba con el llamado y con el don que Dios te dio. No importa si lo descubriste o no lo descubriste, no importa si sabes cuál es o no, te los vas a llevar hasta la misma tumba si tú no eres capaz de descubrir cuáles son tus dones. Entonces yo me puse un desafío. Yo sé que Nelson tiene Dios le habló, yo sé que Dios habló a Marco, yo sé que Dios habló a todos los que vamos a estar aquí en estos días. Pero yo me puse un desafío personal. Yo le dije: Señor, yo quiero ser maestro de tu palabra, fluir. Ustedes saben que los apóstoles tienen la habilidad de fluir en los 5 oficios del ministerio, ¿no? Yo quiero fluir como maestro. Yo quiero generar un hambre tal en tu vida que cuando salgas por esta puerta esta noche, salgas haciéndote la gran pregunta: ¿cuáles son mis dones? No esperes que uno venga y te diga: ya, tu don va a ser como una varita mágica, ¿no? Tú vas a ser profeta, listo. No, eso viene dentro de ti. Vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 1 verso 5. Jeremías 1:5. Dice, no sé si lo puedo, ahí está, mira: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y sigue diciendo: y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, escucha esto, que antes que Jeremías fuese formado, es decir, que antes que Jeremías fuera un feto, Dios ya lo conocía. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a relación, a intimidad. Yo te estoy viendo quizás por primera vez, yo no te conozco profundamente. Hablamos unas cuantas palabras. Eso no es conocer según la Biblia. Según la Biblia es que nos conozcamos, que hayamos comido unas cuantas arepas por allí, quizás un churrasco argentino en alguna parte, pero que hayamos conocido. Tú conoces mi historia, yo conozco tu historia, y eso es conocer, intimar, pero no desde la palabra, desde el concepto sexual, sino de conocerse. Y mira lo que dice Jeremías: antes que yo te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y antes que nacieras, ya te había dado como profeta a las naciones. Por lo tanto, Jeremías, antes de nacer, antes de ser formado, antes de que su mamá y su papá tuvieran una noche de pasión y Jeremías apareciera en la historia, antes de eso, Dios ya conocía a Jeremías. ¿Dónde lo conocía? En la eternidad, donde Dios vive, en el Olam. La palabra eternidad en el hebreo es Olam. Allá dice la Escritura que Dios ya conocía a Jeremías.
Y yo me atrevo a pensar esto. Come here, ven. Ven para acá, hombre. Imaginemos, por favor, imaginemos esto, ¿ok? Usted me deja pensar, imaginar, soñemos juntos, ¿amén? ¿Amén? Imaginemos que este pequeño es Jeremías. Y yo soy Dios, con todo el respeto que merece, ¿no? No vaya a pensar, después no me vaya a sacar de contexto diciendo, el pastor, ¿qué dijo que es Dios? Y me suba a las redes sociales, cuidado, tengo testigos. Y dice la Escritura que antes que Jeremías se formase, Dios lo conoció. En el Olam, en la eternidad. Y mira lo que quiero atreverme a pensar. Que Dios y tú tuvieron una conversación antes de nacer. Y Dios te dijo, mira, vas a nacer en Cali, Colombia. ¿Naciste en Cali? Te vas a casar con una hermosa mujer. Y vas a vivir esto. Y Dios le cuenta toda la película de su vida. Porque así lo está diciendo aquí, en un versículo. Ya te di como profeta a la nación. Antes que tú existieras, ya estaba lista tu vida. Dios le está diciendo, Jeremías, pero hay un problema, hijo. Cuando nazcas del vientre de tu madre, olvidarás todo lo que hemos conversado los dos. Y tendrás 80 años de una vida para descubrir y recordar esa conversación que tuvimos los dos. ¿Me están escuchando, no? Te entregué dones, habilidades, talentos, la capacidad. Vas a ser un salmista, vas a cantar, un adorador, vas a ser pastor, porque yo creo que va a ser pastor grandulón. ¿Están las señales o no? Y todo eso Dios te lo dice y luego dice, ok, ahora ve. Y lo manda a Jeremías al vientre de su madre. Ve, vaya tranquilo. Y mira lo que dice la Escritura. Y antes que te formase, yo ya te conocía. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué la gente se suicida por montones? Porque hay algo aquí adentro. Yo sé que usted me va a entender después que diga lo que tengo que decir. Hay algo aquí adentro que te vuelve insatisfecho a pesar de todas las conquistas que puedas tener. Te pusiste a estudiar para ser profesional, lo lograste y te sientes vacío. Lograste comprar la casa de tus sueños y una vez que está lista te sientes vacío. Lograste casarte con la mujer de tus sueños y te sientes vacío. Y te sentirás vacío hasta el último día de tu vida si no logras descubrir a lo que Dios te llamó. Y si no logras descubrir los dones que el Señor colocó en ti. Porque yo no te puedo dar ningún don. Los traes de fábrica. Esos vienen contigo. Lo único que un hombre de Dios puede hacer contigo es activar el don que tú ya posees. Ese don, tú tienes que saber cuál es. Por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que está en ti. Que te fue dado por la imposición de mis manos. Pero el escrito original dice que fue activado por la imposición de mis manos. O sea, el don tú ya lo traes. ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones? Si no lo sabes, lamentablemente estás viviendo una vida vacía. Vienes a la iglesia, cantas, ofrendas, predicas. Como decía este muchacho ahí, ese es su don. Si es tu don, no luches más con el llamado y el don que Dios te dio. Mira lo que dice 20 capítulos después. Jeremías capítulo 20, verso 9. Y dije, yo me río porque también dije lo mismo en su momento. No me acordaré más de él. Me cansé de Dios.
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido, ¿dónde? En mis huesos. Traté de sufrirlo. Hay una versión que dice: traté de resistirme y no lo logré. Traté de resistirme y no pude. Porque el llamado de Jeremías y los dones de Jeremías estaban en el ADN de Jeremías. Por eso dice: estaba como un fuego metido adentro de mis huesos, en el tuétano. Era parte del ácido desoxirribonucleico. No lo repita. ADN. Era parte del ADN de él. O sea, él dormía y soñaba cosas. Iba al campo y Dios le hablaba. Y inevitablemente dentro de él estaba ardiendo algo que él no podía controlar. Y esa es la insatisfacción. Esa es la angustia que te viene. Las ansias. Y algunos los sacian con drogas. Otros los sacian con cáticos. Otros los sacian con comida. Porque tienen ansiedad. Están desesperados y no saben por qué. Están agobiados y no saben por qué. La gente entra en depresión porque no sabe qué le pasa. Y hay médicos, psiquiatras, psicólogos que te dan una pastilla y te dicen: duérmete, a ver si logras calmar el fuego que ya está ardiendo en ti. Es el llamado de Dios. Es el don de Dios. Está allí revolviéndose dentro de ti. Pasa por tu sangre y toca tu cerebro y tus pensamientos todos los días. Y tu corazón lo bombea. ¿Me están escuchando, no? Tu corazón lo bombea todos los días. Cada minuto, cada segundo, tu corazón te dice: tú eres un pastor. Tú eres un profeta. Te di un llamado. Tienes algo que hacer. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás quieto? ¿Por qué te quedaste dormido? Y tú tratas de hacer como Jeremías. 20 capítulos después, Jeremías dice: me rindo. No puedo con esto. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me venciste. Me rindo. ¿Sabe cómo dije yo me rindo al Señor? Sentado sobre unos pallets se usan acá. Son unas plataformas de madera donde colocan cosas, ¿no? Para transportarla en el puerto. Bueno, eso. Durmiendo en la calle, tapado con un plástico, llorando, pasando frío y hambre. Y decía: Señor, no quiero. No. Esto no es para mí. Yo voy a ser ingeniero, voy a tener una empresa de mi familia. Mi familia siempre tuvo mucho dinero. Y yo era el heredero de esas empresas, iba a asumir el control de ellos y decidí creer en Jesús. Y me echaron de casa, me desheredaron, me quitaron todo. Terminé literalmente en la calle llorando y diciéndole: ¿por qué me haces esto? Y Dios me decía: ¿por qué te estoy llamando? Porque puse algo en ti. Necesito usar pronto. A los 20 años coloqué mi primera iglesia, hace casi 30 años atrás. La primera iglesia que planté tenía 20 años. Era un joven flaquito, delgadito, guapo. Bueno, déjenme contar la historia a mí. Y estaba allí. Comencé a escuchar el llamado del Señor. Y justo con el llamado venían los dones. Y comencé a escudriñar las escrituras y entendía lo que otros no entendían. Y descubría cosas que otros no descubrían. Y comenzó a fluir un don de profecía. Y de pronto el don de sanidad. Y vinieron cosas increíbles a mi vida. Porque comencé a escuchar mi llamado. El llamado es la antesala de los dones. Sin llamado no hay dones. ¿Me están escuchando, no? El llamado es la antesala de tus dones. Es decir, escucha tu llamado y di amén, y los dones van a comenzar a activarse.
Y va a comenzar a fluir. Pero si te sigues resistiendo a esto, vas a sentirte incompleto. Naciste para esto. Quiero que abrace al que está a su lado, apriétenlo muy fuerte y dígale: naciste para más. Aleluya. Primera pregunta que te quiero hacer antes de poder activar esos dones que están en tu vida. Primera pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Marcos? Alguien que me ayude rápidamente. Quiero hacer una dinámica con ustedes. Romanos capítulo 1, verso 1. Rápidamente. Alguien saque su Biblia y léalo. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Dice las versiones 1960. Aquí tiene la NTV, ¿no? Llamado a ser apóstol. Diga conmigo: llamado a ser apóstol. Romanos 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol por las misericordias de Dios. Llamado a ser apóstol. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Las primeras dos cartas de Pablo no fueron escritas por un apóstol, fueron escritas por el hermano Pablo. Fueron escritas por Saulo todavía. Segunda de Corintios, recién Pablo comienza a firmar sus cartas como el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Escucha conmigo: 13 años. 13 años Pablo tardó en darse cuenta quién era. Mientras estuvo bajo los pies de los discípulos y de los apóstoles, Pablo escribía sus cartas de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol. Pero cuando Pablo descubre cuál es su asignación, Pablo escribe el libro de Corinto, el segundo libro, la segunda carta, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo a los gentiles. Porque no basta con que tú quieras ser profeta. No basta con que quieras ser pastor o músico o salmista o lo que quiera que Dios te haya llamado. Necesitas saber dónde vas a servir. ¿Dónde estás asignado en el ministerio que Dios quiere para tu vida? Pablo descubre cuál es su lugar. Y él dice: yo soy apóstol a los gentiles. Pedro, hasta aquí llegamos. 13 años después, nos vemos. Me voy a predicar el evangelio a los gentiles. Cuando tú sabes quién eres y dónde debes servir, entonces cuando comienza realmente tu llamado a activarse. Don y llamado igual propósito. Si no conoces tu llamado, no conoces tu propósito. Si no conoces tus dones, no conoces tu propósito. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros oremos y activemos dones si no saben cuáles son? Si no sabes cuál es tu llamado, ¿qué dones tengo que activar? Si eres profeta, hay que activar el don de lengua, interpretación de lengua y el don de profecía, porque tienes un llamado profético. Y esos son los dones que en los que te vas a mover. Si eres un apóstol, tienes que moverte en otros dones: ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu. Son los dones que predominan en un apóstol. Si eres maestro, si eres evangelista, milagros, sanidades. O sea, ¿a qué te llamó el Señor? Cuando lo descubras, sabrás qué dones hay que activar. Y entenderás por qué naciste. Jeremías descubre y renuncia finalmente a su postura en el verso 20, capítulo 20. Él dice: me venciste, porque antes que te formase en el vientre de tu madre, ya te conocía. Yo le voy a enseñar algo. ¿Alguien sabe, o alguna vez le pasó a usted, o solo me ha pasado a mí, que vas por ahí caminando y dices: oye, esto yo ya lo viví? ¿Sabe lo que dice la ciencia? Los psicólogos:
déjà vu. ¿Sabe cómo le digo yo? Un recuerdo del Olam. Es porque Dios habló contigo y te dijo, mira, vas a estar en aquel lugar. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que dice, oye, parece que te conociera de toda la vida? Era así, nos conocimos allá arriba. Y Dios dijo, en algún momento tú y tú se juntarán en una ciudad llamada Cali. Juntos harán dinamita. Alguien dígame, por favor. Pero eso pasa porque estamos recordando nuestra comisión de parte de Dios, la razón por la que nacimos. Cuando yo miro a mi esposa le digo, amor, yo estoy con Romina más de 30 años. Nos conocimos a los 12 años. Ella me casó finalmente. Yo le digo, mi amor, usted nació para mí y yo nací para ti. Éramos novios en el Olam. Me dice, tú estás loco. Yo no me importa si tú crees que estoy loco, yo lo creo. Éramos novios en el Olam. Yo siempre te amé y siempre te voy a amar. Cuando volvamos al Olam, seguiré amándote, aunque ya no te conozca. La Biblia dice que cierto día Dios descendió al Edén y Adán estaba escondido. Y Dios le dice, ¿qué haces allí? ¿Por qué estás escondido? Y Adán dice, es que estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de ese árbol que te dije que no comieras? Aleluya. Porque a veces nos escondemos. Génesis, la palabra Génesis significa genética. Viene de la génesis, de los inicios. Y cuando Dios crea a Adán, le dice, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Quiere decir que tú tienes el gen de Dios. Genéticamente fuiste diseñado para ser especial. Genéticamente eres único como Dios es único. Genéticamente estás diseñado para el éxito. ¿Alguien dice amén a eso? Genéticamente estás diseñado para ser victorioso. Genéticamente tienes el gen de Dios. Así que genéticamente la victoria está asegurada para tu vida. El problema es que algunos están ocultos, escondidos, porque tienen vergüenza de estar desnudos, porque no conocen ni su llamado ni sus dones. Y son tus dones los que te visten. El don es el que te da la identidad. Gracias al don es que tú sabes quién eres. Gracias al don yo me puedo parar aquí sin temor de la crítica, el cuestionamiento, porque no me importa, y poder decirle, yo soy un apóstol de Jesucristo. No tengo temor de decirlo, porque las señales, porque Pablo dice, llamado a ser apóstol, hasta que él descubre la razón por la cual nació. Y él dice, yo soy el apóstol. Si para otros no soy apóstol, dice él, para vosotros ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado. Pablo habla de sus dones, de lo que Dios le dio. Cada uno de ustedes porta algo poderoso de parte de Dios. Poderoso de parte de Dios. Y está allí, circulando por tu sangre. Está metido adentro de tu hueso. Y por más que trates de huir, te persigue. Por más que tratas de escapar, te persigue y te perseguirá hasta el último respiro. Por eso hay artistas muy famosos que llegan a su clímax, y cuando llegan a lo alto de la cima, llegan arriba y se dan cuenta que arriba no hay nada. Están solos, vacíos, que no encontraron nunca la razón y el propósito de sus vidas. En estas noches que vienen por ahora, 2 noches más, ¿no? Yo le pedí al Señor que cada uno de ustedes pueda salir de esta conferencia sabiendo a lo que Dios los llamó y conociendo algunos de esos dones. Y cuando salgas por esas puertas, ya no saldrás como un ilustre desconocido. Uber ya no será solo Uber, será el pastor Uber, el pastor. Y saldrás empoderado en el llamado que Dios te dio.
Y cuando tomes esa decisión, verás cómo los dones comienzan a aparecer. Solos. Se dan en forma natural. Y siempre estuvieron allí. Pero te daba temor y vergüenza que la gente lo supiera. Tengo algo del Señor que decirte. ¿Alguien puede escuchar? Y lo anoté aquí. Albert Einstein dijo esto: puedes juzgar a un pez por su habilidad para trepar un árbol y pensar que es un idiota, pero esa no es la habilidad del pez. La habilidad del pez es nadar. No te compares. Tú no eres como el resto. Tú eres único e irrepetible. No hay otro como tú. Dígame por favor a eso. Pero si tú vives comparándote con el resto, sentirás que eres un idiota, que eres un estúpido, que no sirves para nada, que no tienes lo que se necesita. Cuando yo tomé la decisión de ser quien soy, me di cuenta que las puertas se comenzaron a abrir para mí. Porque dije, este soy yo. ¿Les gusta? Esto es lo que hay. Y dijeron, bueno, no nos gusta mucho el envase, pero nos interesa lo que está adentro. Porque el don es que te abre la puerta y te lleva delante de los grandes. Es lo que tienes adentro, lo que portas. Ese don maravilloso que el Señor te entregó, ponlo a trabajar. Sé el mejor en eso. Vuélvete experto en tu don y en tu llamado. Que cuando la gente diga quién es el mejor de esto, en esto, ahí estás tú. La gente va a hablar de eso. Las personas van a conocer el don que Dios te ha puesto y que lo traes desde pequeño. Pero si sigues resistiéndote a eso, te sentirás insatisfecho toda la vida.